Hola compañeros, el colesterol alto, o también llamado hipercolesterolemia, es una de las complicaciones más conocidas diagnosticadas en relación con la alimentación. Se asocia con un estilo de vida sedentario, pudiendo aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, disfunción endotelial u otras. Además, los niveles elevados de colesterol pueden ser síntoma de otras patologías como la diabetes o el hipotiroidismo. Pero, ¿qué enfoque debería darse realmente a este tema? ¿Realmente es tan devastador el tener niveles totales de colesterol por encima de 200 miligramos por decilitro? ¿Son estos valores de colesterol plasmático la causa principal de las enfermedades con las que se relaciona? ¿Y qué tipos de colesterol existen? Ahora vamos a aclarar un poco más este tema. Todos sabemos que existe lo que se conoce como colesterol bueno y colesterol malo, pero aún así las cifras totales de personas con hipercolesterolemia tienden a seguir aumentando. Lo más común es achacar esto a una mala alimentación rica en alimentos que contienen colesterol, restringiendo estos en la dieta. Pero lo cierto es que el aumento de colesterol sérico tiene muy poco que ver con el colesterol dietético, afectando únicamente un aumento máximo aproximado de 11,2 miligramos por decilitro del colesterol total, LDL y HDL incluidos, incluso si realizásemos un alto consumo de colesterol a partir de la dieta. Es decir, no marca la diferencia entre valores de 190 a 250 miligramos por decilitro, ni se relaciona con una mayor incidencia de las enfermedades que sí se achacan a mayores niveles de colesterol en sangre. Lo cierto es que el colesterol sérico se ve mayormente afectado por otros elementos, como la cantidad de triglicéridos en sangre, el tipo de lípido consumido y su índice de aterogenicidad, el tipo de lipoproteínas mayoritarias y su tamaño, o incluso los niveles de apolipoproteína B. Antes de seguir, tenemos que saber que los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, que incluyen los triglicéridos, comúnmente llamados grasas, los fosfolípidos y los esteroles. Uno de estos esteroles es el colesterol, que es esencial para nuestro organismo. El colesterol es un componente importante de las membranas celulares, es un precursor en la síntesis de sustancias como la vitamina D, de las hormonas sexuales como la testosterona, los estrógenos y la progesterona, y también es precursor del colesterol, la aldosterona y de sales biliares, entre otras sustancias, e interviene en numerosos procesos metabólicos. Además, la leche materna es rica en colesterol, siendo esto imprescindible para el desarrollo del bebé y porque este consumo de colesterol se ha relacionado con menores niveles de colesterol en la edad adulta. Una parte importante de la cantidad que necesita nuestro organismo para estas funciones puede ser sintetizada en nuestro propio cuerpo, a lo que llamamos colesterol endógeno. Este es producido en nuestro hígado a un ritmo de entre 800 a 1500 miligramos de colesterol al día, y el resto, generalmente una cantidad pequeña, procede de los alimentos, a lo que llamamos colesterol exógeno. Este se encuentra exclusivamente en los alimentos de origen animal, ya que no existe colesterol en los productos vegetales. En una persona sana existe una regulación eficiente de los niveles de colesterol totales, de manera que cuando el consumo a partir de los alimentos aumenta, la formación dentro de nuestro cuerpo disminuye, manteniendo equilibrados los niveles de colesterol. Por lo tanto, tener colesterol no es malo, sino que es un compuesto imprescindible que nuestro organismo fabrica y utiliza. El problema estaría en tener niveles muy bajos, niveles extremadamente altos junto con ciertas patologías que complicarían el cuadro, o en un desequilibrio entre los dos tipos de lipoproteínas encargadas del transporte del colesterol. Lo que está claro y comprobado es que la cantidad de colesterol ingerido directamente con la dieta no es un factor relevante sobre los factores de colesterol en sangre, y por lo tanto, esto dependerá de otras sustancias. Como acabamos de decir, el colesterol es transportado en la sangre por diferentes lipoproteínas. Dado que los lípidos son insolubles en agua, se transportan en el plasma sanguíneo asociados a proteínas, destacando la apolipoproteína B, que es el principal constituyente proteico en la creación de lo que llamamos una lipoproteína. Existen 5 tipos de lipoproteínas, de las cuales 2 son las comúnmente llamadas colesterol, pero aún así nombraré las 5 para que comprendáis el equilibrio del transporte de lípidos. Las primeras son los kilomicrones, son las lipoproteínas de mayor tamaño y con menor densidad. Se producen en el intestino y transportan los lípidos que absorben, principalmente en forma de triglicéridos, al resto de órganos y especialmente al músculo esquelético y al tejido adiposo. Las segundas son las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL,
que se producen en el hígado y transportan triglicéridos de producción endógena al resto de órganos. A partir de la lipólisis o degradación de las VLDL se producen lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, y a partir de estas se producen las LDL. Así, las cuartas, las lipoproteínas de baja densidad o LDL, son las conocidas coloquialmente como colesterol malo y están compuestos principalmente por colesterol. Su función es transportar este colesterol y otros lípidos a todas las células del cuerpo. Y las quintas, las lipoproteínas de alta densidad o HDL, son conocidas como colesterol bueno. Su principal componente son los fosfolípidos, se producen en el hígado y en el intestino y su función es extraer el colesterol sobrante de las células y transportarlo al hígado, lo que se conoce como transporte reverso de colesterol, para su eliminación en forma de ácidos biliares y colesterol en las heces. Estas dos últimas, las LDL y las HDL, son las que se suelen monitorizar a la hora de gestionar el colesterol plasmático, aunque no debería extraerse un diagnóstico determinante únicamente juzgando los valores de estos. Como hemos visto, es fundamental que exista un equilibrio entre el transporte de colesterol a las células por parte de las LDL y la extracción del colesterol sobrante para su eliminación en el hígado por las HDL. Si la cantidad de colesterol LDL es excesiva, esta grasa podría comenzar a depositarse en las paredes de las arterias formando la placa de ateroma, lo que supondría un aumento del riesgo para nuestra salud. En todo esto tienen un papel importante la lipogénesis y los triglicéridos. La lipogénesis son una serie de reacciones metabólicas con las cuales se crean triglicéridos en el hígado por un consumo excesivo de carbohidratos cuando las reservas de glucógeno hepático y muscular están llenas. El destino de estos triglicéridos son los adipocitos y, como hemos visto, la lipoproteína VLDL es la encargada de su transporte. Así, un consumo excesivo de carbohidratos y especialmente de carbohidratos simples se traduce en mayor producción de VLDL, y como también sabemos, estas terminarán metabolizándose a LDL, y si además no consumimos colesterol a partir de la dieta con intención de bajar el colesterol, el hígado deberá producirlo, aumentando también las VLDL y en consecuencia las LDL o colesterol malo. Por lo tanto, la lipogénesis por un exceso en el consumo de carbohidratos, sumado a un bajo consumo de colesterol a partir de la dieta, se traducirá en mayores niveles de colesterol LDL malo en sangre. Si el colesterol fuera consumido con la dieta, este sería transportado por los kilomicrones hacia los tejidos y no habría conversión a LDL o aumento del colesterol malo. Existe otro factor que resta importancia a la medición del colesterol LDL en sangre como marcador de riesgo, y es el índice de aterogenicidad. Este indica el potencial de obstrucción arterial que tienen ciertos ácidos grasos, destacando en un mayor potencial los ácidos grasos láurico, mirístico y palmítico, en contraste con el menor riesgo de los ácidos monoinsaturados y poliinsaturados. Según este índice, la aterogenicidad del colesterol no dependería de la cantidad de colesterol en sí, sino de la cantidad de lipoproteínas de transporte producidas, siendo mayor el riesgo cuanto mayor sea la presencia de lipoproteínas LDL e independientemente de cuánto colesterol transporte cada una. Pero lo cierto es que el tamaño de las lipoproteínas LDL puede variar mucho y variará la cantidad de colesterol que transporten según sean más grandes o pequeñas. Si la cantidad de colesterol es la misma y la capacidad de transporte de las LDL es menor, podría pensarse que habría un mayor riesgo de aterogenicidad al tener que aumentar el número de LDL para poder transportar el colesterol. El problema con esto es que cuando se ajustan otros factores como el valor de triglicéridos o de HDL, las LDL no resultan tan aterogénicas por sí solas. Cuando se compara un caso con LDL pequeñas elevadas y triglicéridos altos contra otro con LDL pequeñas elevadas y triglicéridos bajos, el primer caso resultará en un mayor riesgo de aterogenicidad, por lo que utilizar el conteo de LDL en sangre puede que no suponga una evaluación precisa del riesgo, sobre todo por sí solo y aislado de los valores de HDL o triglicéridos. Sobre las cifras de colesterol, se afirma que el riesgo de enfermedad coronaria aumentaría según la cifra de colesterol total plasmático supere los 200 mg por decilitro, si bien se ha comprobado que esta cifra es más bien conservadora, pudiendo considerar todavía aceptables valores de alrededor de 240 mg por decilitro, planteando el riesgo según superemos este valor. Oficialmente, se consideran como óptimos valores de menos de 130 mg por decilitro de LDL y de entre 40 y 60 mg por decilitro para el HDL.
Pero de hecho, niveles de colesterol total por debajo de 140 o 160 miligramos por decilitro podrían implicar un mayor riesgo para la salud, estando esto relacionado con una mayor mortalidad por diversas enfermedades como el cáncer. De nuevo, el colesterol es necesario. Si bien podemos decir que sería más útil la valoración de los niveles totales de triglicéridos y no tanto el valor total de colesterol, el riesgo de los valores de colesterol sérico debe valorarse junto a otros elementos y a patologías complementarias como la obesidad, la diabetes mellitus y otras. Es bien sabido que existen diferentes causas, dietéticas o no, de un desequilibrio de los valores séricos de colesterol, y esto puede explicarse en relación a las dislipemias, que consisten en una elevación excesiva de los niveles plasmáticos de colesterol o triglicéridos o ambos a la vez. Esta dislipemia puede ser primaria o secundaria. La primaria se debe a factores genéticos y o ambientales y se divide en hipercolesterolemia poligénica, que es aquella más relacionada con la alimentación y la actividad física, aunque también puede tener cierto factor genético, y la hipercolesterolemia familiar, que puede ser hereditaria y puede consistir en un menor número o en un mal funcionamiento de los receptores de las LDL, impidiendo que el colesterol sea vehiculizado y eliminado correctamente, o también puede deberse a otros defectos de los receptores o de apoproteínas. Y las dislipemias secundarias se relacionan siempre con una enfermedad de base, siendo las más frecuentes la diabetes mellitus, la obesidad, el alcoholismo o incluso el hipotiroidismo. Estas dislipemias secundarias suelen reflejar un aumento tanto de colesterol como de triglicéridos. Basándonos en todo lo que hemos explicado hasta ahora, existen ciertas pautas alimentarias que podemos dar para minimizar los posibles riesgos cardiovasculares, ya sean derivados de la preocupación por los niveles de colesterol o de triglicéridos. Aunque esto depende de variaciones individuales, la calidad y la cantidad de las grasas de la dieta cobra importancia, priorizando el consumo de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, los cuales tienen un efecto beneficioso aumentando los niveles de colesterol HDL bueno en contraste con el LDL, y mejoran el perfil de triglicéridos, que sería el marcador más relevante. Pueden encontrarse en alimentos como los frutos secos, aceites vegetales como el de oliva, pescados grasos y huevo, entre otros. Se aconseja reducir el consumo de ácidos grasos saturados y de grasas trans, ya que se han relacionado con un mayor riesgo de placa de ateroma y enfermedad cardiovascular. También hemos hablado sobre el consumo dietético de colesterol. Este es necesario y un exceso tiene poca influencia sobre los niveles de colesterol en sangre. Además, también hemos visto que su carencia sí puede desencadenar complicaciones, por lo que deberá consumirse en la dieta, recordando que nada en exceso es bueno. Perdamos el miedo al huevo. Debemos evitar las dietas hipercalóricas con un alto consumo de carbohidratos, y en estos casos deberíamos reducir el consumo de carbohidratos o azúcares simples, priorizando las fuentes de carbohidratos complejos y también aquellos ricos en fibra, siendo la cantidad de fibra recomendada de 10 a 14 gramos por cada 1000 calorías consumidas. El consumo de carbohidratos debería proceder de cereales integrales, verduras, frutas, legumbres y semillas, ya que la fibra absorbe las sales biliares en el intestino. Esto aumenta la necesidad de sintetizar de nuevo más ácido biliar a partir del colesterol y lo expulsa con las heces. Otra recomendación para disminuir el riesgo cardiovascular sería el consumo de antioxidantes en la dieta, como la vitamina C, la vitamina E, betacaroteno y otros. Debo al menos nombrar el uso de fármacos reductores del colesterol. Los más utilizados son fármacos basados en estatinas y existen muchas investigaciones sobre su utilidad y sus efectos. En este caso, concluimos que los estudios existentes no determinan un veredicto claro, si bien es cierto que se ha relacionado el consumo de estatinas con diversos efectos secundarios que podrían llegar a ser preocupantes en personas con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto tiene consecuencias sobre la pauta libre, despreocupada e innecesaria que se hace de estos fármacos en muchos casos. Y esto sucede estando en entredicho su utilidad frente a otros fármacos menos famosos y posiblemente también menos dañinos. Además, si tenemos en cuenta que se pauta sin haber probado una estrategia dietética y de actividad física previa, que los niveles por encima de 200 miligramos por decilitro de colesterol total en una analítica no son suficientes para una valoración del riesgo cardiovascular, la posibilidad de importantes efectos secundarios que empeorarían la calidad de vida, y el importante enfoque comercial que tienen estos productos, desde mi punto de vista, haría muchas cosas antes de consumir estos fármacos, y buscaría una mejor valoración sobre mi riesgo cardiovascular real. Finalmente, sobre el ejercicio físico, se ha comprobado que tanto en personas deportistas como en atletas de alto rendimiento,
el perfil lipídico puede mejorar sustancialmente a favor de una reducción del colesterol total y de un mejor equilibrio entre LDL y HDL. Muchos estudios destacan este beneficio en la práctica de ejercicio aeróbico, pero también se ha comprobado esta mejoría junto a un aumento de los niveles de HDL o colesterol bueno con la práctica de ejercicio de alta intensidad, como el HIIT o incluso el entrenamiento con pesas. Así que la conclusión es que el ejercicio supondrá una mejoría y dependerá de cada uno el elegir la actividad que más le apetezca. Y bien, hasta aquí llega este vídeo sobre el colesterol. Espero que ahora entiendas un poco mejor este tema en su funcionamiento, tipos, recomendaciones, riesgos, etc. Este tema podría ser mucho más amplio, pero considero que esto es lo más interesante que debemos saber. También espero que comprendáis este enfoque sobre el colesterol y por qué las actuaciones actuales deberían actualizarse y mejorar, si bien es cierto que el método típico de trabajo sobre el colesterol ha reportado muchos casos de éxito a lo largo de los años, al igual que otros de problemas e ineficacia, por lo que podría mejorarse. Espero que esto os ayude a cuidaros, a aprender, a prevenir posibles complicaciones y a seguir una alimentación más coherente. Si crees que alguien necesita mejorar en esto, no dudes en compartirle este vídeo. Un fuerte abrazo, compañeros. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha parecido útil, por favor compártelo y pincha en me gusta. También suscríbete a mi canal para ver mis otros vídeos sobre alimentación y entrenamiento y déjame tus comentarios sobre tus dudas, tus sugerencias o simplemente por saludarme e interactuar. Espero que no olvides visitar mis redes sociales, ya que es mi forma de comunicarme más directamente con todos vosotros. Encontrarás los enlaces en la descripción. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos.